Entrevista, parte 2 de Pedagogía Musical en el Aula, con los docentes de Educación Musical del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Escuelas Públicas, Soledad Villegas y Karina Gurfinkel, y con Alejandra Zorrilla de la Escuela Intercultural Bilingüe en el Chaco. Siguiendo aquí con la entrevista, quería saber si tienen algún proyecto o cómo se plantean la actividad diaria en este tema tan complejo del espacio y tiempo que hay que organizar, ¿no? ¿Cómo se lo plantean? A ver, Sole. Yo en mi caso particular, la realidad es que no logré todavía encarar un proyecto a largo plazo como otros años, que uno tiene un proyecto anual quizás, porque realmente la incertidumbre que genera esta situación hace que estamos todo el tiempo reinventándonos, intentando ver qué podemos hacer, porque lo que sabíamos o de la manera que sabíamos hacerlo no se puede. Con lo cual, la realidad es que todo se piensa para el corto plazo, ¿no? Una actividad para 2 clases, 3 clases como mucho, y se desarrolla en ese espacio, porque este paso de lo presencial, lo virtual, no es transferible directamente tampoco, que es algo que a veces no se entiende. La clase que uno va a dar presencial, aunque sea con todas estas limitaciones, no es transferible a lo virtual así, automáticamente. Con lo cual a veces dice, bueno, se da clase presencial o y si no vienen, hace virtual. No funciona de esa manera, no es un dispositivo que entra en un enchufe o en otro. Yo en lo personal intento pensar en actividades acotadas e ir adaptándolas en la medida que va surgiendo esto, que si es presencial, si es virtual, si es las 2 cosas al mismo tiempo. En esta situación de hoy lo estoy llevando a la práctica de esta manera. Por mi parte me pasa que también se me complica pensarlo así, pero más que todo porque también lo estoy pensando con esto que dice Sole, que no es tan fácil lo que uno hace presencial hacerlo virtual. Entonces yo lo que trato de hacer es ya pensarlo de las 2 maneras a la vez, y es muy difícil. Entonces mientras voy haciendo la clase presencial también estoy pensando cómo lo voy a traducir en un video o cómo voy a hacer algún juego virtual o algo, porque a su vez por lo menos mi realidad es que tengo 56 burbujas presenciales y más de 40 o como 40 chicos que están exceptuados, que les tengo que mandar virtual, y algunos entran a la plataforma, pero otros les tengo que mandar por mail, otros no se comunican, y así es como un abanico inagotable. La realidad es que estoy en una escuela de jornada simple y entonces están todos los grupos divididos en 2. En el mejor de los casos, a cada grado los tengo semana por medio. O sea, hay chicos que capaz que los veo una vez por mes o más. Entonces, para mí, esto de hacerlo virtual también es como un apoyo a lo que estoy haciendo en clase, porque si no es como que hoy hacemos algo y hasta dentro de 1 mes y medio que nos vemos, ni saben de qué se trata. Claro. Y bueno, y esto del proyecto, a mí lo que me sirvió por ahora es empezar con lo del tema rítmico, percusión. Los juegos justamente de Nelín fueron el puntapié inicial para hacer un montón de cosas, y de ahí seguir con cómo los graficamos. Entonces con los chiquitos nos quedamos en una grafía de rayitas y puntitos, y después con los más grandes me iré para la parte de más convencional, y después ver cómo lo metemos en algún tema musical, y así, bueno, ir buscándole ramas y ramas y ramas a esta raicita pequeña dentro de lo posible que podemos hacer en la escuela, porque la verdad es muy difícil con todas las restricciones que tenemos, por lo menos en Cava, ¿no? Entonces, bueno, también es esto de empezamos y el proyecto arranca un día y bueno, y vas viendo. Y capaz que lo pensaste para 2 días y son 2 meses después y seguís haciendo lo mismo, porque la burbuja esta que tenés hoy, vinieron la mitad. Entonces, como vino la mitad, pensás, ¿lo hago o no lo hago? Y si lo haces, de pronto la vez que viene, dentro de 2 semanas en mi caso, capaz que vino la otra mitad y el que vino. Y así, de pronto te ves que estás un montón de tiempo
ya no sabés qué hiciste, no hiciste. Entonces es muy difícil sostener un proyecto verdaderamente como lo hacíamos antes. Esto de mezclar lo presencial con lo virtual, los exceptuados, con los que faltan porque se adhieren al DNU, los que faltan por cualquier otra cosa, y las bajadas que tenemos o que no tenemos. Y Alejandra, sé que tenés un proyecto, ¿no? Sí, no, me quedé pensando en las 56 burbujas. El tema de un proyecto, en realidad, yo creo que sobre todo se puede dar en la presencialidad. En la virtualidad es como tan... Si está en la presencialidad es difícil lograr, digamos, con cada grupo, pensar en un proyecto específico y demás. Por lo menos nosotros, que somos también una escuela chiquita, tratamos de estar en consonancia con lo que cada grado va pensando, digamos, la maestra de grado va pensando. Entonces es un poco pensar en lo que piensa la maestra de grado, pensar en lo que yo quiero dar, pensar también en los ejes transversales que están por atrás del proyecto educativo de mi escuela, que como una escuela bilingüe intercultural, nosotros la interculturalidad es un eje transversal durante todo el año y para todos los proyectos. También como es lo artístico, también. Entonces como que me imagino que la forma de pensar un proyecto, algo que verdaderamente tenga que ver con lo que hacemos, es más la presencialidad. Y creo que lo empezamos, nosotros de marzo tuvimos clases presenciales hasta el viernes pasado, porque mi escuela es una escuela que el año pasado la virtualidad es algo que en mi comunidad no se puede aplicar, chicos. Nuestros chicos vienen a recibir el comedor en la escuela, entonces nuestra vulnerabilidad pasa por otra cuestión. Hay veces, hay familias enteras que no tienen ni un solo teléfono, y ni hablar de conexión a Wi-Fi, ni hablar de conexión, ni 4G, ni 3G, ni lo que sea. Verdaderamente el año pasado fue un año dificilísimo para todos, pero sobre todo fue mucho más difícil para comunidades en las que verdaderamente no se pudieron conectar virtualmente. O sea, yo no podría hacer lo que ustedes hacen porque mis alumnos no tienen cómo conectarse directamente. Entonces, puedo ser yo la que me conecte, pero voy a estar solita. Y lo que sí hice mucho el año pasado, igual que ustedes, fue video, cancioncita, fotitos, actividades cortitas, plenas, pero verdaderamente lo virtual no es algo que se pueda dar en mi comunidad. Incluso ahora, al volver a la virtualidad, es pensar todo de nuevo para ver las semanas que nos quedemos en la virtualidad qué podemos hacer. Qué difícil, ¿no, Nelly y Dani? La verdad que sí, presentan un panorama de las realidades, ¿no? Porque a veces no se conocen en el día a día. Qué pasa dentro de una institución, cómo son las conducciones, cómo también esto deja ver, estaba pensando, ¿no? En la escuela intercultural hay un proyecto de toda la escuela en donde se trabaja muy coordinadamente. Sin embargo, a veces en las escuelas donde presentaban las otras compañeras, en Cava, todo depende muchas veces de cómo se inserta en un proyecto institucional, cómo son las conducciones, cómo todo esto conjuga también para colaborar a que todos los docentes puedan transitar y tramitar las cosas de otra manera, ¿no? Pero también, Nelly, el tema de la cantidad de alumnos y alumnas que tienen, ¿no? 56 burbujas, decía una de las docentes. Claro, ¿cómo coordinás todo eso? Es realmente un trabajo tremendo el que están haciendo. Y creo que es difícil continuar esta cosa de que dicen ellas, es muy difícil continuar un proyecto porque los chicos faltan, porque se contagian, porque bueno, hay muchas dificultades con el tema de la virtualidad y la música. También los hay en otros órdenes, obviamente, pero el tema de la música es una cosa muy especial, es un tema muy especial, ¿verdad? Exactamente, pues estamos hablando justamente de trabajar con otros, de estar con otros, de cantar, o sea, todo lo que hace al hacer musical, ¿no? Y entonces eso realmente condiciona muchísimo las posibilidades, ¿no? Claro.
Claro. Y en el programa anterior, ellas habían hablado, tú estuviste hablando con ellas acerca de las clases de música en la presencialidad, como también, si querés comentar algo de eso, ¿no? La dificultad con el tema del canto, la dificultad con el trabajo con instrumentos que no se pueden pasar de mano en mano, que hay que limpiarlos una vez que, hay que higienizarlos una vez que terminan cada clase. Claro, exactamente. Como no se puede cantar, hay que estar muy o sea, casi es imposible. Entonces, y también el uso de los instrumentos. O sea, hay una bajada sobre que el canto, porque dijimos, ¿no? Hay algo de cuando uno canta, se expanden esas gotitas que después quedan suspendidas, y eso podría traer contagio. Entonces, el canto está suspendido. Esas restricciones, tampoco los instrumentos, que son dos elementos básicos para la educación musical, ¿no? Por eso ellas decían todo esto de las dificultades, y pensar en los pequeñitos, ¿no? En nivel inicial, o sea, hay algo ahí, ¿no? Pero, sí, Daniel. Quería agregar un poco a lo que ustedes están comentando, o de alguna manera lo que nos trae Karina, ¿no es cierto?, con estos 56 grupos, mal llamados burbujas, y esas dificultades ante la asistencia tan infrecuente, ¿no es cierto?, y tan entrecortada. Es un poco lo que yo comentaba al principio de estas escuelas abiertas, pero sin esa presencialidad tan anunciada con tantas pompas, ¿no? Y en otro aspecto también, la dificultad para llevar adelante una verdadera propuesta educativa con tantas dificultades, con tantos cortes. En el caso de Karina, que nos está hablando de una escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires. Y Alejandra, creo que también lo que nos pone en evidencia es también esta dificultad de lo virtual, en distintos puntos del país, y aquí también hay que pensar en qué ha pasado en los últimos años, en ese vaciamiento de todos los programas que tenían que ver con la conectividad, con la llegada también de dispositivos, ¿no es cierto? Cuántas computadoras no entregadas que se habían encontrado aquí en el Ministerio de Educación de la Nación, y cuántas por entregar, ¿no? Recordaba también que el año pasado, en algunas entrevistas con algunas compañeras justamente de Misiones, de Corrientes, de la zona norte de nuestro país, también esta dificultad para tener una conexión, ¿no? Y me acuerdo que una de las directoras contaba de las mamás acercándose a donde están las antenas como para poder tener señal y de allí descargar en sus celulares las distintas actividades. Un poco viene a revelar esta brecha digital en la que estamos también, por otro lado, además. Sí, la desigualdad, ¿no? Porque no nos olvidemos que cuando hablamos de tener las computadoras o algún dispositivo, estamos hablando de una cadena de situaciones, porque tampoco está la posibilidad de la conexión en el lugar, ¿no? Así es. Entonces, bueno, esas son lo que nos va pasando y que ellas nos muestran y evidencian, ¿no? Bueno, y tenemos la segunda parte de esta charla que mantuvieron entre ustedes y que, bueno, nos trae acá un proyecto interesantísimo, una de las docentes, ¿verdad? Sí, y quería destacar cuando la docente Alejandra Zorrilla nos va a contar cómo es el proceso intercultural que ellos llevan adelante, y todo lo que tuvo que desaprender ella como docente de música para volver a enseñar en una comunidad con música, ¿no? Me parece interesante también cuál fue su proceso. Bueno, vamos entonces al audio. Y también están después, a continuación, sí, qué es lo que desean, ¿no? Cada una de ellas para la pospandemia. Así que vamos a escuchar estos dos audios juntos, ¿sí? Muy bien. Porque escuela, como es una escuela bilingüe intercultural, nosotros tenemos maestros bilingües interculturales en el aula, acompañando al docente de grado. Estoy hace 15 años en la escuela
imagínense cuando yo entré, una criolla, en una comunidad, digamos, com, casi por completo en ese momento, porque había más maestros com que maestros criollos. Ahora mi escuela creció y de tener un nivel inicial, una sala y un primer grado, ahora tenemos nivel inicial, tenemos desde bebés hasta la sala de 5, después tenemos nivel primario, secundario, que es una técnica en artes, y formación profesional, que tenemos oficios también. Pero era muy chiquitita en ese momento y la mayoría de los maestros eran maestros indígenas, digamos. Éramos una de las pocas escuelas bilingües interculturales de la zona que teníamos muchos maestros indígenas, gracias a Dios. Y bueno, cuando yo llegué, imagínense, no solamente pensar en dar música, sino dar música en estos términos, ¿no es cierto? Obviamente que aquí la música tiene que servir a la comunidad, yo tengo que servir a la comunidad en la que estoy, digamos. Y seguramente su currículum, al igual que el mío, debe ser un delirio de contenidos hermosos en el papel, pero en la práctica son como un poquito difíciles, ¿no? Y bueno, yo lo que me puse a hacer desde que llegué, el momento de que llegué a la escuela, es aprender las canciones del pueblo, digamos, del pueblo com, lo que implicaba que yo tenga que aprender el idioma. Así que fue un doble esfuerzo, digamos, el empezar, porque yo me recibí, empecé a trabajar y llegar a una comunidad que era una comunidad com, no era una comunidad criolla. Entonces, empezar desde ahí. Gracias a Dios, los maestros y maestras bilingües me fueron enseñando en su lengua los cantos, y una vez que yo fui aprendiendo, fui transmitiendo eso mismo que yo aprendí a los alumnos, digamos, llevando un poco más a los contenidos del área de música, ¿no? Pero con las canciones del pueblo com. Entonces, salió después de muchísimo tiempo, imagínense, 15 años ya trabajando, pero fui recolectando estas canciones que los maestros iban enseñándome y enseñando a los chicos, y salió un cancionero que ahí se los muestro, se llama Nuestro Fuego, Nakan Lenorek, es en com. La particularidad de este cancionero es que tiene las canciones del pueblo com en su idioma, las canciones del pueblo com en su idioma, los dibujos son todos dibujos de los niños. O sea, en estos años fuimos trabajando muchas de estas canciones en los distintos grados y fuimos reconociendo con ellos de qué hablan estas canciones. La música y las canciones es el mejor elemento para aprender idioma. Eso es increíble cómo a través de la música se puede aprender a hablar mucho mejor, diría yo, o antes que teniendo una clase de inglés o una clase de guaraní o una clase. Realmente la música provoca algo, lo sabemos nosotras que somos amantes de esta arte, que provoca algo especial, y con el idioma, mezclado con el idioma, para mí hace maravilla, digamos, pasa una magia ahí especial. Uh-huh. Y lo que tiene también, además de esto, son acá en este pequeño rectángulo, tiene lo que los niños piensan sobre esas canciones. O sea, hablando sobre estas canciones, los maestros me decían, porque la típica criolla que llega a la escuela quiere traducir todo lo que se dice, digamos. Y ellos me explicaban muy bien que en realidad hay muchas palabras del idioma com que no existen en nuestro idioma, como hay muchas palabras de nuestro idioma que no existen en el de ellos, digamos. Entonces, que la traducción literal no existe para dos lenguas que no tienen exactamente las mismas palabras. Entonces, me enseñaron que en realidad lo que tiene que pasar es que, más que traducir, que yo pueda decir qué pienso de esa canción, ¿no? Lo que yo siento y lo que pienso en esa canción, que para mí es precioso, mucho más que decir exactamente lo que dice con punto y coma, sino lo que yo siento y lo que pienso cada vez que la canto, cada vez que la escucho. Entonces tiene la letra de los chicos, viene escrita, digamos, por los chicos en escrituras individuales a veces, o colectivas también, para los más chiquitos, qué es lo que dice cada canción. Bueno, y ese es el proyecto que ahora estamos llevando a cabo, que es seguir, digamos, en esta línea, con canciones indígenas, porque gracias a Dios también tenemos autoras indígenas en el aula, o sea, maestras que son autoras de canciones. Entonces vamos agrandando ese cancionero, aparte el público se renueva y los chicos van aprendiendo, digamos, estas promos ya pasaron, ahora están en el secundario, y algunas
quizás hasta están fuera del secundario ya, en los dibujos y en las letras, pero seguimos aprendiendo así el idioma de la música. El deseo que tengo es el más obvio de todos, ¿no? Que creo que es el que tenemos todos, que nos podamos vacunar todos y todas rápidamente. No sé si quiero volver a lo anterior, sinceramente creo que no estábamos bien antes, que lo añoramos porque, bueno, era lo que conocíamos, creo que había muchas cosas que no estaban bien, pero de todas maneras, rescatar de lo de antes lo que era bueno, sí volver a poder vernos, a poder cantar, a hacer música con otros, que es la única manera de hacer música, me parece, ese sería mi deseo. Cari. Yo la verdad que adhiero a todo lo que dijo Sole, que la verdad me parece genial, y también me gustaría que haya un poquito más de igualdad de oportunidades y que no se vea esta gran grieta gigantesca que se puso en evidencia entre los que pueden acceder a dispositivos y a internet y los que no pueden a esta altura del siglo XXI, como viene, es inconcebible que si la educación va a ser, yo creo que va a seguir siendo en gran parte virtual, porque al menos un montón de cosas ya están virtualizadas. Entonces me parece como que ahí es el Estado, cada uno sea cada gobierno, cada provincia, el Estado nacional o quien sea, se tiene que hacer responsable de asegurarse de que cada niño, cada niña, cada docente y cada familia cuente con los dispositivos necesarios y con el acceso a Internet correctamente para que la educación sea de calidad para todos por igual, más allá de si es pública o privada. Ale. Adhiero tanto a lo que dijo Sole como a lo que dijo Cari. Para mí la presencialidad en mi comunidad es el mayor sueño, digamos, la presencialidad, sabiendo que, como dice Cari, para mí hay algo de esto que ya va a quedar, ¿no es cierto? Que ya va a quedar en parte de nuestras prácticas y que nos tenemos que adaptar y sumarlo a lo que veníamos haciendo, digamos, con los cambios que tengan que hacerse. Pero yo diría también igualdad de oportunidades y respeto a la diversidad de tantas comunidades, ¿no? Para las cuales estas cosas no existen, digamos, ¿no? Una cosa para mí importante es la virtualidad y es un derecho que ya hoy en día todos deberíamos tener, pero hay lugares donde ni siquiera la comida llega, que es el caso de mi comunidad. Igualdad de derecho desde ahí, la igualdad de derecho y el respeto a la diversidad de un pueblo que quizá capaz la virtualidad no es lo suyo, porque eso también es algo tratando de ir un poquito más hacia la comunidad com, que es la que a mí me toca acompañar. Quizás la virtualidad no es exactamente la manera o el modo en el que ellos hacen las cosas y aún cuesta muchísimo más cuando no hay igualdad de oportunidades y cuando verdaderamente las cosas son diferentes para uno que para otro, ¿no es cierto? Y esta cuestión de la virtualidad, analizarla, pensarla, no hacerla algo, me parece que acá, y sobre todo con nosotros, con los docentes, creo que fuimos de alguna manera también y todo este tiempo y seguimos siendo como usados para justificar que las clases se dan, que los contenidos se dan, cuando en realidad nos está pasando algo mucho más grande atrás, que nos cambió la vida, que nos cambió las formas, las maneras de estar y que también es necesario pensar, digamos, en esta otra cosa que nos toca vivir ahora y que a la cual tenemos que pensarla, digamos, no podemos hacer como si nada pasó o pensar que todo puede seguir igual, inclusive los contenidos, inclusive las formas de enseñar y las maneras, digamos. Hay que pensar en lo que nos está pasando, en lo que estamos viviendo verdaderamente y no en esta necesidad, digamos, política de querer que todo siga igual y que todo siga pasando a pesar de ella. Mi deseo es que se siga pensando, que esta pandemia nos habilite a pensar y no hacer como que todo está resuelto, como que todo ya pasó, cuando en realidad nos tenemos que ocupar de lo que estamos sintiendo y viviendo como argentinos y en el mundo entero, digamos. Te agradezco un montón, muchas gracias por este tiempo y por todo que están realizando.
Bueno, impresionantes estos testimonios y estos deseos también, ¿no? ¿Qué dicen, compa? Sí, creo que allí justamente, ¿no? Habilitar esto que a pensar esto que nos está pasando para repensar también cómo se está enseñando, qué pasa con los contenidos, qué pasa con las currículas, ¿no? Pensar seriamente qué le pasa a los chicos, cómo se va a seguir, ¿no? Pensando toda la educación, otros modos, ¿no? Sí, y además este maravilloso proyecto Nuestro Fuego, ¿no? Ese cancionero realizado por los alumnos y una profesora, Alejandra Zorrilla, ¿no? Con ilustraciones, con las mismas palabras, ¿no? Que utiliza la comunidad QOM, revalorizando justamente sus tradiciones, su cultura. Y importantísimo esto, ¿no? En una semana donde el tema de la interculturalidad y la llegada de los inmigrantes en los barcos y los orígenes que tienen millones de pobladores de Argentina y de ciudadanos argentinos que tienen sus raíces en los pueblos originarios, ¿no? A veces, un poco escuchando los medios, me daba cuenta de lo poco que está difundido y lo mucho que tenemos que hacer todavía en materia de educación intercultural bilingüe, ¿no es cierto, compañeros? Sí, quería tomar ahí, Elena, Nelly, porque la escuchaba a Ale desde el Chaco y desde esta experiencia con el pueblo QOM, y cuán invisibilizado está la diversidad cultural que tenemos, la presencia de los pueblos originarios, precisamente aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Porque muchas veces pareciera ser que somos una ciudad, no sé, híbrida, ¿no? Y en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires hay una gran presencia de pueblos originarios a través de los niños y las niñas. Entonces, es muy interesante lo que Nelly nos trae en esta charla con estas compañeras y en particular con Alejandra, porque también ahí nos pone para seguir pensando, para seguir haciendo lugar, para seguir buscando espacios para que estas voces originarias puedan explayarse, puedan visibilizarse, puedan escucharse en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Tan solo basta abrir un poquito más los oídos para poder escuchar cuán presente está esa musicalidad del guaraní o ese silencio tan potente de palabras que vienen de las lenguas andinas originarias, que están muy presentes en las escuelas, pero presentes de manera silenciosa. Y yo creo que es un desafío, una responsabilidad, un compromiso que tenemos que asumir las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, para que esas voces, esas experiencias culturales, esa identidad, esté presente verdaderamente, ¿no es cierto? Presente con toda su potencia, no de una manera en un segundo plano o acallada, todo lo contrario. Entonces hay que seguir trabajando para que de alguna forma y de una vez esas experiencias, esas identidades culturales tengan su lugar, que es el que le corresponde aparte en la escuela. Bueno, un orgullo que estos temas estén tratados acá con Elida Wyatt, bueno, también con nosotros, pero que nos traiga estos testimonios tan valiosos, tan importantes que hacen a nuestra propia identidad.